Bien, voy a hacer otra lectura del mismo texto para hacerlo resonar nuevamente en nuestro corazón. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros, ¿cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida, y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí, vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido, murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Vamos ahora a ver un video corto. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le levantaré en el día postrero, porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, también vivirá por mí. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Bien, hermanos, vamos ahora a compartir algunas ideas que nos ayuden pues a desmenuzar un poquito este evangelio, que les confieso, para mí es uno de los evangelios más hermosos de la experiencia espiritual cristiana, y para mí particularmente lo ha sido, descubrir a Jesús como pan de vida. Vamos a colocar ahí el esquema, como siempre, para que lo puedan seguir. Incluso les invito, como siempre, también a que si hay alguna palabra o alguna idea que a ustedes les llama la atención, pues para eso tengan la libreta a mano, ¿verdad? Y van escribiendo, porque voy a ir comentando sobre este esquema. Primero, el contexto. ¿Cuál es el contexto de este discurso de Jesús, de estas palabras de Jesús? Pues el contexto de la última cena. Y en el contexto de la última cena, hay que recordar que Jesús está
con los discípulos, intentando de dejarles el testamento de su propia identidad. Son sus últimas palabras. Y estas palabras de Jesús, que son últimas, ¿verdad? Porque ya pronto será ajusticiado, lo hace con palabras y gestos. Ahí en la última cena es donde también Jesús ejecuta el lavatorio de los pies. Ese signo tan fuerte que nosotros, ¿verdad? A todos nosotros nos choca. Es el amor de servicio. Jesús ha querido dejar en ese lavatorio que dejó a los discípulos perplejos, con la boca abierta, atónitos de que su maestro le lavara los pies a ellos, cuando era al revés que tenía que suceder. Pues Jesús deja este sacramento de su propia vida. Lo que Jesús está haciendo es lo que está haciendo con su vida. Su vida es un servicio. Él ha venido a servir, no a ser servido. Y Dios es un Dios que sirve, que se nos arrodilla para lavar nuestros pies. Estamos definiendo, recuerden, en la última cena, la Eucaristía. San Juan, dentro de ese episodio de la última cena, coloca con toda intención este gesto del lavatorio de los pies que los demás evangelistas no hacen referencia. Sin embargo, San Juan lo recuerda y lo pone. Es decir, que la Eucaristía se define, y la misma persona de Jesús, como gesto de amor de servicio. En segundo lugar, es donde en el discurso de Jesús dice: yo soy el pan. El pan es el amor que da vida, para eso es un alimento, ¿verdad? El pan es el alimento común prácticamente a todas las culturas y a todos los pueblos. Es el alimento por excelencia que proviene del trigo. Pues Jesús se ha querido identificar con ese símbolo del pan. Él lo ha escogido. Pudo haber escogido otra cosa, pero escogió el pan, porque el pan es el alimento para todos, que da vida. Muy bien, pasamos al punto número 2. La comida cotidiana. ¿Qué significa para nosotros compartir el pan, la mesa, comer con otros? En la vida cotidiana de todos nosotros, vivimos en una cultura, ¿verdad?, moderna, en donde se ha banalizado muchísimo el gesto de sentarse a comer con la familia. Ahora el tema de la prisa, del consumismo, del hacer dinero, pues no valora tanto el sacar tiempo para sentarnos a comer juntos, sino pararnos en un fast food, ¿verdad?, y alimentarnos y seguir trabajando, porque se han invertido los valores. Pero todavía las familias conservamos con mucho cariño el podernos reunir a comer juntos. Por lo tanto, la comida no tiene solo una función biológica de alimentar el cuerpo material, sino que la comida también significa renovar, el compartir esa historia juntos de los que nos amamos, de los que el destino nos ha puesto a vivir en una historia en la que nos ayudamos mutuamente a ser felices. Esa comida que hacemos juntos como familia o como amigos posibilita el perdón de las fragilidades mutuas. ¿Cuántas veces en nuestra familia a lo mejor no hemos experimentado las heridas, la división, la violencia, el desajuste, la ofensa? Y sin embargo, en tantas ocasiones también, sin decirnos perdón necesariamente, nos hemos sentado a comer juntos. Y es una manera de decir perdón, es una manera de sanar nuestras fragilidades. La comida también fortalece nuestras relaciones para seguir adelante, porque nadie puede caminar solo. Cuando más solo me encuentro, ¿a dónde voy? A casa de mi papá y mi mamá con mis hermanos. En la comida de la madre que hace para toda la familia, el lugar donde se posibilita las fuerzas para seguir adelante y seguir con los compromisos de la vida. Y en tercer lugar, se refuerza la esperanza y la fe en el futuro, porque si hasta ahora hemos estado juntos para luchar, pues no le tengo miedo al futuro. El futuro se me presenta como una buena posibilidad si seguimos juntos.
Por lo tanto, la comida siempre será un sacramento para nosotros. Sacramento de vida, no solamente biológica, sino de vida plena que todos necesitamos. Eso desde la perspectiva más humana, ¿verdad? Dicho esto, vamos ahora a entrar en el texto. Porque Jesús ha querido significar, simbolizar, resumir lo que Él es precisamente con una comida, con un pan y con una bebida, es decir, con una cena fraterna. Vamos a ir entonces versículo por versículo para ir desmenuzando su sentido. En primer lugar, comienza Jesús diciendo, yo soy el pan vivo. ¿Qué significa ser pan vivo? Pues ya algo decíamos antes, ¿no? Pan es el que da vida, es el que alimenta, es un amor que se entrega. El pan es para que llegue a alimentar a los comensales, tiene que partirse y repartirse. No hay otra manera. El pan deja de ser el pan, pierde su propia configuración física para hacerse con los que lo comen. Se hace uno con los que son alimentados. Por lo tanto, el amor es un amor que se hace uno. Primero, un amor que se entrega, que se parte, se tritura. Un amor que se hace uno con quien lo come. Es decir, es el pan que mastica y se asimila. Y es el pan que, asimilándolo, finalmente me da vida. Y fíjense que esta triple definición del pan es la que Jesús se apropia para definir su propia vida. Yo soy el pan, porque me entrego, porque entregándome, mi objetivo es hacerme uno contigo. Y tercero, haciéndome uno contigo, te doy vida, vida para siempre. Segundo, bajado del cielo. Eso lo que significa es que en el cielo donde se encuentra Dios, si viene del cielo, quiere decir que esa vida que Jesús nos da es el mismo Dios. Es la misma vida de Dios, no es otra distinta. Es Dios mismo. Su vida misma la que quiere ser alimento para nosotros. Letra C. Quien coma de este pan. Fíjense que, repito, no es un comer un pan material, ¿verdad? Cuando Jesús habla en este lenguaje, tenemos que trascender ese significado terreno, material del símbolo. No, Jesús no habla del pan material. Jesús está queriendo decir que es un pan que el que lo coma logrará asimilar la vida de Jesús. O sea, ¿cuándo es que nosotros comemos el pan de Jesús, al mismo Jesús? Cuando asimilamos su vida. Así como el cuerpo biológico asimila las propiedades del pan físico para ser alimentado. Esa imagen nos ayuda a entender qué sucede en aquel que cree en Jesús. Nosotros también asimilamos a Jesús en nuestra vida, creemos que su propuesta de vida es la mía, la asimilo y esa misma vida de Jesús es la que me da vida para siempre. Seguimos. Letra D. El pan que yo doy es mi carne. Este es uno de los lenguajes más difíciles que a veces cuando uno lee estos textos, pues se confunde un poco, no logramos entender. Pero es muy bonito. ¿Por qué? Porque cuando Jesús utiliza la palabra carne en el griego que utiliza San Juan, no se refiere a la carne como nosotros lo entendemos. La carne para el hebreo, para el judío, significa la fragilidad de su persona. Eso es lo que significa la carne. Es decir, que los seres humanos, las personas, somos frágiles. Esa fragilidad es lo que Jesús llama carne, ¿no? Fíjense, esto es más emocionante todavía. Porque, como digo, para la cultura judía, carne es la fragilidad esencial del ser humano. Y Jesús entonces nos está entregando como alimento su
su fragilidad. Esto es interesantísimo y es emocionante poderlo comprender, porque a veces nosotros creemos que lo que Dios nos da es su grandeza, su poder, y nosotros estamos proyectando sobre Dios lo que yo quisiera tener, poder, grandeza, vida para mí. Y sin embargo Jesús insiste, no, yo lo que te voy a dar como alimento no es ese poder que tú tienes en tu cabeza al modo de este mundo. No es ese poder con el que tú me revistes en las pinturas cuando me pones con báculo, con tronos, cuando me pones siempre por allá arriba en lo alto, todopoderoso. Ese no es el alimento que yo te quiero dar. El alimento que te quiero dar es mi fragilidad humana, que se ha expresado hasta su muerte en cruz. Y Jesús nos ha dado eso como alimento. La fragilidad, y nos dice, pero ¿cómo alimenta esta fragilidad la humanidad sujeta a morir? O sea, ¿cómo esta fragilidad nos alimenta? Pues ciertamente porque en esa fragilidad es donde se ha manifestado el amor grande e incondicional de Dios. Jesús nos revela que el camino que lleva a la vida es el camino de la entrega. Es el camino del vaciamiento de uno mismo. Es la lógica del don de uno mismo. Es el alimento que se nos entrega. Ese es. Fíjense que esto ciertamente es que es para contemplarlo, pero creo que podemos al menos intuir la novedad de su mensaje. Y para comprender la identidad de Dios en Jesús. Su alimento, la carne que tenemos que comer, el pan que Él nos invita a comer, es precisamente creer que en la entrega hasta la muerte, que en la entrega, en hacer de la vida un don como lo hizo Jesús, eso es comer su carne. Eso es, asume tu fragilidad, tú también con Él. Ama tu fragilidad. Ama la fragilidad de tu hermano. Cuando decimos amar la fragilidad, estamos hablando de asume este modo de vivir de autodonación, de entrega, de servicio, de hacer que el otro tenga vida. Hazte tú también pan para el otro. Pues esa es la fragilidad, esa es la carne que Él nos invita a comer. Seguimos entonces en la letra E. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Preguntaban los judíos. Los judíos no entendían este lenguaje de Jesús. ¿Por qué? Porque no entendían esto de que Dios se hiciera don. El judío de entonces siempre entendía que a Dios había que rendirle culto, que a Dios hay que agradarlo, que a Dios hay que hacerle sacrificio, que con Dios hay que darle todos los, ¿verdad? Las vacas, las ovejas, las primicias del campo. A Dios hay que darle, y no habían comprendido que es al revés. Que Dios es don, que la esencia, la identidad más profunda de Dios es amor. Dios no quiere nuestro culto. Dios quiere nuestro amor, que acojamos el don. Lo primero que tenemos que vivir los cristianos no es un moralismo ético. Yo siempre lo he repetido, ¿no? La esencia de la fe cristiana no es que tú tienes que ser bueno para que Dios sea bueno. No es que tú tienes que cumplir mandamientos. No es que tú tienes que conquistar el bien y conquistar a Dios. No. Hasta que tú no comprendas qué es lo primero, que Dios te ha conquistado a ti primero. Y no te das cuenta que Dios es en esencia amor que se sigue dando a ti. Y a fuerza de darse, nos va convirtiendo en nuestro propio corazón. Los judíos, sin embargo, representan, y creo que todos nosotros tenemos un pequeño judío dentro, ¿verdad? Esa manera mundana y biológica de entender la vida. ¿Qué significa esta manera? La manera mundana y biológica es
este mundo, esta lógica de la vida, del mundo, ¿verdad? Eso significa biológico, es la de la autoconservación. Y no hay que asustarse con ello. Dios lo ha puesto así. Dios lo ha hecho así. Pero nos ha puesto también un espíritu nuevo que hace nuevas todas las cosas. No es porque la lógica biológica sea absolutamente mala, ¿no? Dios la ha puesto en el inicio de nuestra vida, pero nos ha puesto a descubrir el principio del Espíritu Santo que insertado en el corazón, que es la misma vida de Jesús, nos lleva a la vida eterna. El que se quede encerrado en la lógica biológica, se muere. No alcanza la vida, se queda mirándose a sí mismo, buscándose a sí mismo y se muere. Seguimos con la segunda parte de la hojita. La letra F. Quien come mi carne y bebe mi sangre. Vamos a ver qué significa esto. Comer mi carne, ya dijimos antes, es asimilar la fragilidad de Jesús. Y esto es una cosa revolucionaria. Nosotros a veces nos acercamos a la Eucaristía, pero no estamos tan conscientes de a lo que nos estamos comprometiendo. Porque Jesús nos diría, en otras palabras, si tú quieres comulgarme, quiero que sepas que debes entender que te estás comprometiendo a asumir, a asimilar el camino de la fragilidad como camino del amor. Donde tú autodonándote, amando al otro, perdonando al otro, te tienes que humillar para que el otro tenga vida. Es perdonar, es no vengarte del otro, es no buscarte a ti primero, es buscar que el otro sea feliz. ¿Saben algo? Dice aquí, o sea que hacer de mi vida una vida de entrega, de vaciamiento, para vivir del don y alimentar a otros. Esta lógica de la entrega y del vaciamiento da miedo. Déjenme explicarle esto porque esto es una experiencia mística hermosa. Es normal que la propuesta de Jesús nos dé miedo. Porque uno tiene la impresión de que entrando por el camino de la entrega total y del vaciamiento, ¿verdad? Nos vamos a quedar vacíos. Nos vamos a quedar solos. Pero Jesús lo que nos está diciendo es que precisamente en ese camino sucede todo lo contrario. Cuando tú te vacíes de ti mismo, ahí entra Dios a llenar tu vida. Y te vas a llenar de la verdadera vida, no de la tuya, que es minúscula y biológica. Solamente vaciándote de ti, como hizo Jesús con su propia vida, puede entrar la vida verdadera que es Dios. Por lo tanto, no nos vamos a quedar vacíos. Es un poco, ¿verdad?, como poner el ejemplo de la experiencia de la muerte. Todos le tenemos miedo a la muerte porque no sabemos qué va a pasar cuando yo me muera. Nadie ha venido de allá a decirnos. Y la experiencia de la muerte nos aterra muchas veces. Aun cuando tenemos fe, nos cuesta confiar y estar tranquilos con la experiencia de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte nos viene como un vaciamiento y nos viene como una experiencia, la única experiencia y la más grande en donde tú, cuando llegue ese momento, no te va a quedar otro remedio que decir, Señor, o me agarras con tus manos o yo no sé, no puedo hacer nada. Solo Dios basta. Esa es la experiencia de la muerte. Pero es la única experiencia que nos llena de verdadera vida. Porque cuando Dios se apodere de nosotros, de nuestro interior, entonces viviremos para siempre. Sigue diciendo, beber mi sangre. Miren, la sangre en el Antiguo Testamento y para los judíos es símbolo de vida. La sangre. Por lo tanto, cuando Jesús habla de beber mi sangre, está hablando de acoger su amor incondicional. ¿Qué es lo que a nosotros nos da vida? Es este amor incondicional de Dios nuestro Padre que nosotros hemos descubierto como una buena noticia. Es su perdón incondicional. ¿Tú sabes lo que es experimentar uno en su vida en un momento dado que Dios te perdona todo en tu vida?
que Dios es capaz, que ha estado presente aún en muchos años cuando tú no le has reconocido cuidándote, que ha perdonado tu vida, que ha guiado tu vida. Pues eso es beber la vida de Jesús, ¿no? Y por último dice, habita en mí y yo en él. Ese habitar que aparece en el Cantar de los Cantares es una palabra utilizada para hablar de la unión conyugal, es decir, la unión íntima entre dos personas. Se habitan mutuamente, forman uno solo, ¿no? Pues el que coma, el que asimile, el que decida asimilar esta vida de Jesús, se hace uno con él. Y por último, el punto número 4. La Eucaristía entonces es reconocer el don del amor de Dios. Eso es la Eucaristía. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía, cuando nosotros participamos de la Eucaristía, no vamos a consumir. No podemos ir con la idea del consumo. Yo voy a llenarme. No, yo voy porque Dios se sigue dando, porque Dios me quiere amar, porque Él es el primero que se quiere acercar a mí. Por lo tanto, es Jesús mismo que nos ama. ¿Cómo? A través de la palabra. Una palabra que hace la diferencia, porque nosotros estamos en la semana escuchando 1000 palabras, 1000 ruidos, 1000 definiciones de lo que debemos, de lo que debe y no debe ser la vida, de lo que es y no es importante en nuestra vida. Pues necesitamos escuchar una palabra de verdad, una palabra que discrimine entre lo verdadero y la mentira, entre lo que es bueno y lo que no es. Por lo tanto, se nos invita en primer lugar a escuchar, a abrir el corazón, a aceptar a Jesús como la palabra que guía tu vida. Tú tienes que decir, yo creo en ti, Jesús, y yo voy a la misa con el hambre de escuchar a Jesús, porque Él es mi Salvador. Sin Él mi vida se pierde, se desvía. Segundo, es Jesús que se hace banquete de fiesta. Fíjense que la Eucaristía tiene los símbolos de una fiesta. Mesa, flores, gente, cantos. Jesús nos prepara una fiesta. ¿Y es la fiesta de qué? De la gratuidad. Ahí entran todos. En la mesa de Dios es una mesa inclusiva, no es una mesa excluyente. Es la mesa de la gratuidad, del amor, por lo tanto es de la alegría. Y por último, es el pan que se parte. Es decir, también es un pan que es amor de entrega y sacrificio, porque va de la mano el verdadero amor con el sacrificio. No hay mayor amor que aquel que da la vida. Y se lo pregunto a las mamás. Uno ama a los hijos ¿hasta dónde? Hasta el dolor paciente, hasta el dolor que a veces tiene que callar, hasta el dolor que a veces es incomprensión de parte de los hijos. Pero uno cree que los hijos pueden ser mejores, cree y espera que los hijos cambian, cree y sabe que ellos van a poder salir adelante y van a crecer y madurar. Y la madre lo sabe y ama y no le retira nunca su vida ni su amor. Es un pan que tiene sacrificio. Por lo tanto, ¿cómo celebrar con fruto la Eucaristía? Y quise traer este punto porque al final les voy a hablar un poquito de la reapertura de las misas que ya pronto vamos a tener en nuestra parroquia, en nuestras parroquias claretianas. ¿Cómo celebrar con fruto la Eucaristía? Hay 4 cosas que quiero resaltar. La primera, escuchar. Miren, se puede ir a misa, oír la misa y no haber escuchado a Dios. Se puede dar eso. Tú puedes oír la misa, pero no haber escuchado a Dios. Escuchar a Dios es otra cosa. Segundo, hay que levantar el corazón. Ustedes saben que hay una parte en la misa donde el Padre dice, levantemos el corazón. ¿Verdad? Pues también se puede ir a misa, se puede asistir y se puede hacerlo sin el corazón. Es decir, que el corazón no esté ahí. Y es importante que el corazón participe, tu corazón, para dar gracias, para ser humilde y reconocer el don de Dios. Se puede ir a misa
y es el tercero, para darnos la paz sin reconciliarnos, sin pedir perdón. Podemos hacer un gesto cualquiera de paz, pero eso no significa que yo esté dispuesto a perdonar. Bueno, pues la Eucaristía me invita a poner también ese gesto. Y por último, comulgar a Jesús. Comulgar a Jesús no es comulgar entonces un pan material. Y en esto yo quiero aclararles una cosa. En este tiempo que hemos vivido un ayuno sacramental, ¿qué significa un ayuno sacramental? Pues que no hemos podido comulgar físicamente el pan, porque no ha habido misas presenciales. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no podemos comulgar a Jesús porque no puedo comulgar el pan? No. Con Jesús comulgamos de la manera más importante todavía, que es desde el corazón, que es haber decidido acoger a Jesús en tu vida. Por eso hacemos la comunión espiritual y nos dice la Iglesia, no lo digo yo, la Iglesia nos dice que se puede comulgar espiritualmente con el mismo fruto o con fruto mayor. Y no tienes que comulgar sacramentalmente de manera necesaria. A veces nosotros se nos ha, ¿verdad?, metido un poquito en la cabeza de que la comunión es como algo a lo que yo tengo derecho, o la comunión sacramental me refiero, ¿verdad? Algo a lo que tengo derecho o algo a lo que yo tengo derecho para consumir. No, el pan eucarístico no es un material de consumo. No entra dentro de esos materiales de consumo. Es un don. La Eucaristía es un regalo inmerecido. Si Dios no nos ha permitido poder comulgar sacramentalmente de esta manera, pero nos ha ayudado a entender que nos sigue alimentando con su palabra, nos sigue alimentando con la caridad y hemos podido comulgar con Él cuando nuestro corazón así lo ha querido. Bien, hermanos, vamos entonces en este momento a pasar a los grupos inmediatamente. Las dos preguntas que vamos a compartir en este momento, y les vamos a dar 20 minutos para que puedan compartir tranquilamente, son estas las preguntas. Las vamos a poner ahí para que las puedan copiar. Primero, ¿qué palabra o versículo te ha llamado la atención, ¿verdad?, de este texto? O segundo, ¿qué has aprendido hoy sobre la Eucaristía? ¿Qué has aprendido hoy sobre la Eucaristía? Son preguntas guías, ¿verdad? No necesariamente tenemos que ceñirnos a ellas, pero sí la importancia de poder compartir la vida que tenemos con Jesús Eucaristía. Muy bien, pues adelante, vamos a los grupos. Interés de la iglesia y de los pastores es que podamos poquito a poco tener acceso a la Eucaristía y a la poder comulgar. Entonces, es muy probable, les puedo adelantar ya, aunque vamos a ser más específicos, que la primera modalidad que vamos a ir elaborando es la de asistir al templo, pero en los vehículos, en el parking. Vamos a estar alrededor del templo y vamos a participar de la misa por las redes sociales. Es posible también que podamos transmitirlas por alguna estación de radio para que en el carro, en el vehículo, la podamos ir siguiendo. Y en el momento de la comunión, pues los sacerdotes salimos a dar la comunión a los vehículos. Esa modalidad nos va pareciendo que es la primera que vamos a poner por ejecutar. Y ya más adelante, probablemente ya el segundo domingo o el tercero, comenzaríamos las misas presenciales. Esto ya es un poco más complicadito porque implica pues una participación de los que vayan a ir más reducida,
y con una serie de protocolos que hay que cumplir, pero no se preocupen porque se los vamos a hacer saber con tiempo. Así que estén atentos a la misa del domingo, que al final de la misa del domingo pues vamos a dar las indicaciones más básicas para que puedan los que deseen pues ir anotándose a participar. ¿De acuerdo? Así que les doy esa buena noticia. Bien, hermanos, vamos a concluir entonces haciendo la oración, una oración muy hermosa que nos va a ayudar a concluir esta mesa virtual. La podemos ir leyendo desde nuestro lugar. Y inmediatamente terminemos con la oración, vamos a poner un videíto corto al final para concluir y abriremos los micrófonos para que puedan saludarse. Bien, vamos a comenzar entonces haciendo la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que te has dado a conocer como el pan bajado del cielo, como el pan vivo, como el pan de vida, como aquel que nos da vida eterna, porque te das a ti mismo, dándonos tu propia carne. Te pedimos que nos ayudes a comprender la dimensión de tu entrega y del don que nos das en ti mismo al darnos la Eucaristía, para que creamos incondicionalmente en ti y nunca desconfiemos de ti, ni de tus enseñanzas, ni de tu manera de actuar, sabiendo que creer en ti es don y es gracia de nuestro Padre. Regálanos un corazón dócil y humilde y sensibilidad a tu presencia en la Eucaristía, para tener de ti la vida y la gracia que tú nos das en tu cuerpo y en tu sangre. Amén. Vemos el video. Eucaristía es hacernos pan para los demás. Y con la Eucaristía de Jesús comprendemos que nuestra vida es cambiar el mundo. Así que les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Podemos abrir los micrófonos para que puedan saludarse. Y buenas noches a todos. Dios les bendiga. Gracias, Padre. Buenas noches. Dios lo bendiga a usted también.
Y a todos ahí, que Dios los bendiga, que tengan descanso. Buenas noches. Bendiciones a todos. Buenas noches a Buenas todos. noches. Buenas noches. Descanso a Gracias, todos, Padre que Dios los Héctor. bendiga. Bye. Bye, bye. Que descansen. Bye. Feliz. Fin de semana para todos. Mira, Ronald. Hola, nene. ¿Te acuerdas? Era mi jefe en el primer equipo. Buenas noches. Buenas noches. Buena. Bueno, cuídense. Adiós. Adiós. Esquivel. Buenas noches. Linda noche, que descansen. El audio apagado. No, te oye, Sarita, te oye. Hola, José, Jenny. Yo Carito. Ronald. Hola. ¿Cómo están? Y María. Dios le bendiga. Buenas noches, que descansen. Jennifer. Igual, Que gracias. descansen. José. Tienen el teléfono apagado. José y Jennifer. Dari. Hola. Hola, Mili. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Sarita. Nos vemos. Nos vemos con la ayuda del Señor. Descansen. Igual. Saludos, Mili. Vela. Que Adiós. descanse. Igual tú también, mi amor. Cuídate. Ajá. Acuérdate de dar el mensaje. Sí, lo voy a dar. Ahora mismo, cuando termine, lo voy a dar. Para que no me Muy peleen. bien, te lo agradezco. Ok. Ay, qué lindo. Dios los bendiga. A ti también, que Que descanse. descansen. Wanda.